Presentamos Entrevista. Saludamos a esta hora a José Javier Orellana. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, Javier. ¿Cómo están? Bienvenido y gracias por aceptar la invitación. A ver, el Ecuador tiene, al igual que en otros países del mundo, una situación económica complicada producto de la pandemia, pero la pandemia no fue la causa para estar en una situación tan complicada, sino que la economía del Ecuador ya venía mal. Sí, totalmente de acuerdo, aunque el año 2020, digamos que no hubiera ocurrido. Ya el último trimestre del año 19 estábamos desacelerándonos, así que probablemente hubiéramos tenido una caída por debajo de un crecimiento negativo del primer trimestre del 2020, aún sin la pandemia. Esta situación refleja, o las cifras reflejan, como lo señala la CEPAL, de un déficit o un crecimiento negativo de 7 u 8%, ¿no? Sí, y eso tenemos que sumarle el crecimiento de la población, que es alrededor del 1.6%. Entonces, obviamente, en medida per cápita, sería mucho mayor la caída, probablemente 8 o 9 del Producto Interno Bruto, más el efecto del crecimiento de la población. ¿Y cómo salimos de esto? Bueno, a ver, ya el central estaba hablando de que hay unos 43 sectores que van a crecer el próximo año, entre ellos incluye la minería se ha crecido muchísimo, el aspecto minero, también la acuacultura, que ha sido en este momento el Ecuador es el rey de las exportaciones de camarones en el mundo, debido a los problemas que ha tenido la India. El cacao ha tenido un excelente año, el banano también, aunque igual que el camarón hay temas de precio, ¿no? Entonces aquí el problema va a ser bastante ir hacia los factores que se puedan hacer en el corto plazo dentro de esta administración, de este régimen que ya se va. Entonces uno de los principales enfoques debería ser la reducción de los trámites, ¿no? Colombia el año 2019 ahorró 200, 300 millones de dólares solo reduciendo tramitología. Estamos en la mitad de una pandemia donde se necesita cada vez más gobiernos electrónicos, e-government, y todavía, por ejemplo, tú escuchas de que si quieres construir una casa, un constructor, que necesita 30 y pico de trámites, o sea, 30 organizaciones distintas con las que tiene que interactuar. Entonces, debería haber alguna ventanilla donde un constructor pueda ir y hacer todos estos trámites en una sola, ¿no? Entonces, tenemos que estar pensando en productividad, tenemos que estar pensando en también cosas nuevas. Por ejemplo, se ha sugerido que Guayaquil, Houston sean un corredor para prueba de aviones hipersónicos, ¿no? Esto es una asociación local que está interesada en estos temas. Tienes el mismo tema del Puente Sur, ¿no? Donde serían obras que serían construidas entre el Estado como empresas público-privadas, por su tamaño generarían mucho empleo. ¿Y por qué yo enfatizo un poco el sector construcción? Porque el sector construcción requiere mano de obra poco calificada en grandes cantidades y al mismo tiempo casi todos los insumos, 95% básicamente de la obra, se queda el dinero dentro del país. O sea, hay ciertas cosas que son insumos extranjeros, pero cuando tú sumas el total, casi todo se queda dentro del país. Eliminar esa tramitología para el sector de la construcción generaría agilidad a un sector como la construcción, que es un motor generador de empleo y de economía, de dinero que tanto requiere en efectivo, ¿no? Sí, pero la tramitología es en general. O sea, no, por supuesto. El sector que tú vas, que no te hablan de que tengo que lidiar con 30, 40 organismos y tener equipos de personas solo dedicados a hacer eso es ridículo, ¿no? Cuando todo esto, estamos en un mundo electrónico, todos estos trámites deberían ser hechos digitalmente. Cuando hablamos de una situación de perspectivas, 2021 va a seguir siendo complicado, José Javier, porque no es fácil salir de esto. No, las expectativas están entre un 3% al un 1%. Yo he hablado con personas que hablan de cero crecimiento el próximo año, ¿no? Nosotros tenemos un país que estaba sin dinero, ya problemas económicos antes de la pandemia. La pandemia simplemente los hizo más obvios, ¿no? Y los agentes económicos están a espera de las elecciones. Estamos hablando que recién si hay una segunda vuelta para principios de marzo,
vamos a saber quién va a ser los nuevos presidentes y vicepresidentes de este país. Pero lo lógico sería mantener una política de Estado, cosa que nunca ocurrió en el Ecuador. El problema es que, sí, no, esas cosas no suceden mucho en Ecuador, ¿no? Además de que no tenemos... el mercado no solo somos nosotros, o sea, no es que una tragedia que hemos sufrido nosotros, sino todo el planeta. Entonces, todos los países van a estar haciendo cambios en sus políticas para atraer inversionistas, para facilitar que las corporaciones. Ahora es muy fácil para una empresa irse de Ecuador a Perú, o de Ecuador a Colombia, o venir de Colombia a Ecuador. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque tenemos no solo que generar nuevos empleos, sino también mantener los que tenemos en este momento. ¿El Fondo Monetario fue la boya que salvó un poco la economía ecuatoriana? Sí, o sea, básicamente parte de la misión de ellos a nivel global se ha convertido en ayudar durante la pandemia y todas las multilaterales, ¿no? A todos los países que tenían problemas económicos, incluyendo Ecuador. Nosotros no somos un país pobre, pero somos un país de ingresos medios, pero tenemos serios problemas por el mismo hecho que estábamos con un déficit enorme. Entonces, sí, nos ayudó. Sin eso, imagínate cerrar el año sin esos 4.000 millones. Igual para el próximo hay que cumplir otras metas para poder seguir recibiendo desembolsos de ese organismo multilateral de crédito. Hay unas, pero realmente se ven más el año 22, ¿no? Okay. El 21 hay un efecto que ya el ministro Pozo ha hablado, que dentro del presupuesto él consiguió unas reducciones. Nos juega a favor algunas áreas, ¿no? Por ejemplo, el precio del crudo va a subir, probablemente ya esté a niveles de 50 para principios de este año. Que estaría más cercano al presupuesto del año anterior, ¿no? Versus el precio promedio del año pasado, que fue probablemente alrededor de $37, 36, $37. Eso debería dar una ayuda. También el dólar se está debilitando, que debería ayudar al sector exportador no petrolero, que realmente ha crecido muchísimo y ha ayudado a mantener la dolarización. O sea, como dije anteriormente, estamos de reyes del camarón, aunque el precio está bajo. El banano nos ha ido bastante bien. Cacao está muy bien. Lastimosamente se ha habido sectores como por ejemplo el de floricultura, que ha sufrido en parte por el desvanecimiento de las líneas de aéreas, ¿no? Igual con el turismo, ¿no? El turismo es un gran sector perdedor en esta economía. ¿Considera usted que se requieren reformas tributarias que permitan darle mayor facilidad a los sectores y también de alguna u otra forma, lo que usted mismo señalaba, reducir esta tramitología y sobre todo darle agilidad al sector productivo, ¿no? Bueno, hay sectores que están muy graves, están básicamente a punto de tener lo que llaman en términos médicos un arresto cardíaco, por ejemplo el turismo, ¿no? Sectores de restauración, de los restaurantes, o sea, ahí se debería considerar quizás un IVA diferenciado. Un IVA diferenciado que les permita básicamente dar un descuento para el consumidor, porque hay muchísimas plazas de trabajo relacionadas con la hotelería, el catering y la restauración. Y áreas como Cuenca. Cuenca es una ciudad turística dentro del Ecuador. Tremendo responsabilidad y reto que tiene el nuevo gobierno, porque desafortunadamente, José Javier, la política impide aplicar medidas económicas adecuadas, ¿o me equivoco? A ver, en cierta manera yo he vivido mucho mi vida fuera del Ecuador. Trabajo en distintos países y yo creo que aquí un parte del problema es que no se hacen las preguntas debidas. Entonces los candidatos van, dicen, responden, pero no se hacen las preguntas y dicen, ok, este es el país que vas a recibir y tienes que tener una idea muy clara qué vas a hacer, porque estamos hablando de que la caída del PIB de este año nos va a tomar unos 5 años en recuperarla como mínimo. Este 9% que va a perder la economía para poder crecerlo, más el 1.6% del crecimiento poblacional, nos puede tomar mucho más de 5 años. Y eso va a depender mucho de todas las medidas que se tomen. Para el año 25, en estos próximos 5 años, Ecuador va a tener que pagar unos 40.000 millones de dólares en amortizaciones e intereses. Entonces eso implica que vas a tener que tener capacidad, una reducción del riesgo país para poder salir a vender deuda, digamos, en los próximos 3-4 años y suplantar esa deuda, la que estaba a más altos porcentajes, bajarlo a un costo más barato. Pero eso implica mantener una política sólida económica por 4 o 5 años, ¿no? Mínimo, como para
respirar un poco y volver a niveles del año 2011, si no me equivoco, que estábamos más o menos aceptables. O sea, el 19 estábamos por debajo del año 2014. Increíble. Y tú lo mides por PIB per cápita, ¿no? Claro, el petróleo en esa época estaba en 100. José Javier, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Buen día y buen año. Buen año a todos ustedes. Muchas gracias, Javier, y todos en Telerama. Gracias, José Javier Orellana, analizando la situación económica y las perspectivas para el próximo año. Hacemos la pausa, enseguida regresamos.